¿Qué pasaría si todo lo que más admiras de ti mismo fuera en realidad la mayor trampa de tu vida? Esta pregunta no es una metáfora poética, es una invitación brutal a observar detenidamente la estructura invisible que llaman perfeccionismo. La palabra suena hermosa, ¿verdad? Tiene un peso casi sagrado, evoca imágenes de disciplina, de excelencia, de alguien que nunca se conforma con menos. Es una frase que te repites despierto por la noche, corrigiendo detalles que nadie notará. Es la historia que les cuentas a los demás cuando llegas tarde, porque aún no eras lo suficientemente bueno. Es el elogio que esperas recibir cuando dices que no haces nada a medias. Pero, ¿y si todo esto es solo una tapadera para una huida mucho más profunda? ¿Y si lo que llamas exigencia es solo miedo? ¿Y si, tras tu obsesión por entregar algo perfecto, se esconde el terror de descubrir quién eres realmente? Piensa un momento. Tú que quizás te enorgulleces de ser esa persona que no tolera el fracaso, ¿te has parado a preguntarte alguna vez por qué te resulta tan insoportable cometer errores? ¿Te has planteado alguna vez por qué la posibilidad de simplemente ser suficientemente bueno te resulta casi ofensiva? ¿Por qué analizas cada detalle? ¿Por qué te lastimas intentando evitar que los demás tengan algo que criticar? Quizás nunca hayas considerado que esto no tiene nada que ver con altos estándares, ni con un compromiso con la calidad. Porque si eso fuera todo, ya lo habrías hecho, entregado y vivido. Y sin embargo, ¿cuántas cosas has pospuesto? ¿Cuántas ideas has abortado antes de que nacieran porque no estaban listas? ¿Cuántos sueños has encerrado porque, de repente, no te parecieron lo suficientemente perfectos? Es fácil pensar que tu demora, tu vacilación, tu incapacidad para decir, ya va a pasar, son señales de prudencia, que eres cuidadoso, que eres responsable. Pero la verdad, y puede que cueste aceptarla, es que tienes miedo. El perfeccionismo, aunque parezca una recompensa, puede ser una prisión. Es un manicomio de paredes doradas, como diría Franco Basaglia, donde los barrotes no están en las ventanas, sino en la mirada que te das. Es una celda cuyas puertas cierras con llave, siempre con la llave en la mano, convencido de que quedarse dentro es más seguro. Pero, ¿seguro contra qué? Esta es la pregunta que nunca dejamos que resuene con demasiada fuerza, a salvo de la mirada ajena, de la crítica, de la vergüenza del fracaso, o a salvo de algo aún más peligroso, la posibilidad de ser mucho más de lo que jamás te atreviste a imaginar. Basaglia, quien se atrevió a abrir las puertas de los manicomios para liberar a quienes se consideraban locos, comprendió bien esta dinámica. Decía que la mayor violencia no era el castigo, ni la medicación, ni las restricciones, era la invisible, la que se presentaba como cuidado, la que decía, esto es por tu bien, esto es perfeccionismo, una violencia silenciosa disfrazada de virtud. ¿No lo sientes? Esa tensión constante en tu cuerpo, esa ansiedad que nunca desaparece, ese miedo que apenas puedes identificar. Todo esto no se debe solo a que quieres dar lo mejor de ti. Se debe a que temes profundamente descubrir que tu vida, tal como es, ya no te encaja, que ya eres más grande que la historia que te has creado, y por eso te quedas en esta elegante celda. Porque no solo es hermoso ahí fuera, es impredecible, es salvaje, es difícil de controlar. Ahí fuera ya no tendrás excusas para esconderte. Pero ¿cuánto tiempo te quedarás ahí sentado, puliendo tus notas, convencido de que son medallas? ¿Cuánto tiempo seguirás diciéndote que no es el momento, porque aún quedan detalles por arreglar? ¿Cuánto tiempo creerás que tu mayor miedo es equivocarte, cuando en el fondo, tu mayor miedo es acertar? Porque acertar implica enfrentarse a una verdad devastadora. Podrías haberlo hecho mucho antes. Podrías haber llegado mucho más lejos, y admitirlo duele más que cualquier crítica. Piensa en las veces que te has quedado hasta tarde, revisando un texto, incluso cuando ya era bueno. Piensa en las oportunidades que dejaste pasar porque creías que no estabas listo. Piensa en cuántas veces has reflexionado y has pensado, todavía no soy lo suficientemente bueno. ¿De dónde crees que viene esto? ¿Por qué estás tan convencido de que solo mereces existir plenamente cuando eres perfecto? ¿Quién te dijo esta mentira? Basaglia decía que lo más peligroso no es lo que otros nos imponen,
sino lo que interiorizamos sin darnos cuenta. Las instituciones externas son terribles, pero las prisiones que construimos en nuestro interior son aún más crueles, porque no hay carcelero al que culpar, solo estás tú. Y sin embargo, te convences de que quedarte ahí es señal de madurez, ética y compromiso, como si tus fracasos fueran más intolerables que el dolor de no haberlo intentado nunca. Pero te has dado cuenta, el tiempo sigue corriendo. Tu vida no te espera para completar la revisión final. El mundo no se congelará para darte tiempo de pulir cada detalle. Las oportunidades no te esperan hasta que estés listo. ¿Qué esperas? ¿Cuál es la escena perfecta que sueñas con representar antes de subir al escenario? ¿Alguna vez has considerado que podría no existir? ¿Que quizás la perfección es solo una excusa para evitar enfrentarte a lo desconocido? ¿Qué pasaría si descubrieras que tu obsesión por ser impecable no es una búsqueda de grandeza, sino un miedo a tu propia grandeza? Esta pregunta es incómoda, lo sé, duele, desorganiza. Nos obliga a mirarnos las manos y darnos cuenta de que las llaves siempre estuvieron ahí, que la puerta siempre estuvo abierta, que te quedaste en la celda porque era más fácil. Pero ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer? ¿Te quedarás ahí puliendo los barrotes o abrirás la puerta? Quizás estés pensando, pero si renuncio, podría fracasar. Y es cierto, pero más que eso, si renuncias podrías volar, y volar da muchísimo más miedo que caer. Y aquí está la paradoja. Mientras intentas protegerte del fracaso, también te proteges del éxito. Crees que te ahorras el dolor, pero en realidad, te ahorras la vida. Esta conciencia no es ligera, pesa como una carga, te molesta como una herida abierta. Revive viejos miedos, recuerdos olvidados, deseos que has enterrado. Y quizás por eso, hasta ahora, has preferido no pensar en ello. Pero ahora es imposible dejar de ver, es imposible dejar de oír, es imposible fingir que esta celda es cómoda. Y si te dijera que la puerta ya está abierta, que solo tienes que cruzar, ¿me crees? ¿O seguirás insistiendo en que solo podrás irte cuando seas perfecto? Esa es la pregunta que llevas ahora. Resonará en tu mente mientras intentas dormir, mientras ajustas detalles por enésima vez, mientras te convences de que aún no está listo. Esta es la pregunta que te perseguirá hasta el momento en que finalmente decidas levantarte. Y cuando llegue el momento, porque llegará, quizá te des cuenta de que no hay nada más doloroso que mirar atrás y darte cuenta de lo mucho que te dejaste encoger por miedo a ser quien ya eras. Pero hay algo aún más inquietante que eso, y eso es exactamente de lo que vamos a hablar a continuación. ¿Has notado alguna vez lo impecables que parecen algunas personas? Siempre con las palabras adecuadas, el porte esperado, su apariencia cuidada hasta el último detalle. Nada en ellas parece fuera de lugar. Es casi hermoso de ver, casi envidiable, casi inspirador. Pero observa con más atención. Presta atención a los silencios entre palabras, las miradas que cambian demasiado rápido, las manos que tiemblan sutilmente cuando nadie las ve. Y entonces te das cuenta, hay dolor oculto tras esta perfección. Franco Basaglia decía que los hospitales psiquiátricos no eran solo muros de piedra, eran las máscaras que la gente aprendía a usar para encajar en lo que el mundo quería ver. No se trataba solo de encarcelar cuerpos, sino de enjaular almas. Lo que veía en los pabellones psiquiátricos, esos rostros inexpresivos, esas miradas perdidas, no era solo locura. Era también el resultado de toda una vida intentando ser lo que los demás esperaban, intentando ocultar todo lo que era cierto porque no encajaba. Con el perfeccionismo ocurre exactamente lo mismo. Es una máscara, una de las mejores que existen. La llevas desde pequeño. Empieza como un cumplido. Qué niño tan bien educado, qué jovencita tan educada, qué joven tan responsable. Con cada gesto de aprobación, con cada sonrisa de un adulto satisfecho aprendes. Cuanto más te conformes, más amor recibirás. Cuanto más perfecto parezcas, más seguro te sentirás. Y así, sin darte cuenta, te ajustas la máscara. Poco a poco, dejas de decir ciertas cosas. Te tragas las opiniones. Rechazas oportunidades porque no estás seguro de poder con ellas. Te callas cuando quieres gritar. Sonríes cuando quieres llorar. Aprietas la mandíbula cuando quieres correr.
Todo para mantener la imagen impecable que los demás esperan de ti. Por eso la máscara es tan seductora. No es solo un escudo contra las críticas, sino también una forma de evitar que te vean demasiado. Porque ser visto demasiado es peligroso. Significa que la gente puede ver tus grietas, tus contradicciones, tus impulsos más profundos. ¿Y quién puede soportar eso? Quizás hayas sentido esta tensión antes, como en esa reunión en la que pasaste semanas preparando tu presentación, corrigiendo cada detalle 100 veces, pero aún así, al llegar el momento de hablar, te sudaban las manos, no por miedo al fracaso, sino por miedo a que la gente viera algo en ti que ni siquiera querías ver. O quizás fue esa cita en la que decidiste ponerte el atuendo perfecto, decir las palabras adecuadas, reír en el momento justo, solo para mantener el interés de la otra persona, porque en el fondo, creías que ser tú mismo no sería suficiente. Quizás fue ese sueño que postergaste de nuevo, ese libro que nunca empezaste, ese cambio de carrera que se quedó en papel, ese proyecto archivado porque aún no estaba listo. Te dijiste que era por precaución, pero en el fondo sentías que era por miedo a que, al intentarlo, revelarías algo sobre ti que no podrías controlar más adelante. Bassaglia nos advirtió sobre esto. Dijo que las mascarillas, por muy bonitas que sean, son pesadas, y con el tiempo se empiezan a pegar a la piel tan profundamente que ya no sabes dónde termina la mascarilla y dónde empiezas tú. ¿Alguna vez te has mirado al espejo y te has preguntado quién eres realmente? ¿Alguna vez has sentido que lo que le muestras al mundo no es la verdad, sino solo lo que crees que el mundo puede tolerar? Es difícil admitirlo, porque la máscara también protege. Evita que te expongas al ridículo. Evita que te rechacen. Evita que descubras que quizá no eres tan bueno como creías, o peor aún, que eres mucho mejor de lo que jamás te atreviste a imaginar. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante, porque la máscara no solo oculta tus defectos, tus vicios, tus debilidades, también oculta tu fuerza, oculta tu creatividad, tu valentía, tu sensibilidad, tu ambición. Mantiene todo esto bajo llave, para que nunca amenaces el orden que tú mismo has construido. Recuerdo una historia que Bassaglia contó sobre un hombre que llevaba años hospitalizado. Era un hombre que no hablaba, no se levantaba, no pedía nada. Parecía un cuerpo vacío, incapaz de existir por sí mismo. Un día, durante una de sus visitas a pacientes, Bassaglia simplemente dijo: «Ojalá alguien me preguntara qué pienso». Esa frase lo cambió todo, porque demostró que tras el silencio, tras esa máscara de apatía, había un hombre completo, esperando ser visto. Y eso es lo que te pasa a ti también. Detrás de tu puntualidad impecable, tu forma de hablar mesurada, tu apariencia controlada, hay una voz que nunca se ha escuchado. Hay una parte de ti que nunca ha sido invitada a salir. No la dejas salir porque crees que no será aceptada, que es demasiado. ¿Has notado alguna vez cómo las personas más perfectas que conoces también parecen las más tristes? No en el sentido obvio de tristeza, sino con una melancolía oculta en los detalles, una mirada cansada, una sonrisa que no les llega a los ojos, un silencio incómodo en medio de una conversación. Son personas que cargan con un peso enorme, intentando mantener una fachada que ya no saben por qué. Quizás usted mismo sea una de esas personas. ¿Y si te dijera que la máscara puede caerse en cualquier momento? Crees que tienes el control, pero la verdad es que la máscara tiene vida propia. Basta con una crítica dura, un fracaso público, un momento de agotamiento extremo, y empieza a agrietarse. Y cuando se agrieta te sientes desnudo, expuesto, vulnerable. Por eso tanta gente se derrumba al cometer su primer gran error. No porque el error en sí sea imperdonable, sino porque revela que todo lo que han construido era solo una ilusión. ¿Pero de verdad necesitas esperar a que este colapso se libere? ¿No hay forma de quitarse la máscara antes de que se rompa sola? Bassaglia así lo creía. Creía que toda máscara puede quitarse, pero que requiere valentía. No la valentía de enfrentarse a los demás, sino la valentía de enfrentarse a uno mismo, mirarse al espejo y preguntarse: ¿quién soy sin esta máscara? Es difícil, lo sé. Es como abrir una puerta que lleva años cerrada.
No tienes ni idea de lo que encontrarás al otro lado. Puede dar miedo, pero también puede ser tu única oportunidad de descubrir quién eres de verdad. Y quizá, en el fondo, eso es exactamente lo que temes. Quizás temas que, sin la máscara, no le caigas bien a la gente, o peor aún, quizás temas que, sin la máscara, te gustes demasiado a ti mismo y no puedas volver a la cómoda prisión que has construido. Quizás por eso te ajustas la máscara a diario. Quizás por eso la defiendes cuando alguien intenta arrancártela. Quizás por eso te convences de que sin ella no sobrevivirías. Pero ¿es cierto? ¿De verdad es necesario que exista? ¿O solo sirve para protegerte de una vida mucho mejor que la que crees que mereces? Esta era la duda que Bassaglia sembraba en todos los que lo escuchaban. No quería que nadie creyera que era solo lo que otros decían. No quería que nadie aceptara la máscara como su propia piel. Él quería que descubrieras que eres mucho más de lo que te han enseñado a mostrar. Y por eso, incluso décadas después, sus palabras siguen doliendo. Porque nos obligan a afrontar la verdad. Nadie es perfecto. Y tratar de parecer perfecto es la forma más sofisticada de cobardía. ¿Qué ganas con esta máscara? ¿Y qué pierdes? Esa es la pregunta que debes llevar contigo ahora. Resonará en cada decisión que tomes, en cada detalle que ajustes, en cada sonrisa que practiques. Y cuando menos lo esperes se volverá insoportable. Y es precisamente en este momento cuando la historia comienza a cambiar. Pero, ¿qué pasa cuando finalmente cae la máscara? ¿Qué queda de ti cuando ya no queda nada que ocultar? Esta es una respuesta que solo encontrarás si tienes el coraje de continuar conmigo. Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que sientes que algo dentro de ti quiere salir. No es un error ni un defecto. Es un impulso desconocido, un movimiento inesperado, un destello que te dice, puedes hacer mucho más de lo que imaginas. Y, paradójicamente, es en ese momento cuando el miedo se vuelve insoportable. Sientes el pulso de esta fuerza en los momentos más improbables, cuando alguien elogia algo que ni siquiera creías que fuera digno de mención, cuando ves a alguien lograr precisamente aquello que has estado posponiendo durante años, cuando te das cuenta de que la idea que enterraste porque parecía demasiado grande sigue viva, esperándote. ¿Por qué es tan aterradora esta revelación? ¿Por qué, al vislumbrar tu propio poder, te asustas? Franco Bassaglia solía decir que nadie teme la locura ajena, tememos la nuestra. Y quizá eso es precisamente lo que ocurre cuando sentimos que nuestra grandeza está a punto de emerger. Parece demasiado grande, demasiado anárquica, demasiado incontrolable. Parece una locura. ¿Cuántas veces te has sorprendido imaginando una vida mucho más grande, más amplia e intensa, y la has descartado de inmediato? ¿Cuántas veces has soñado con algo que casi no te atreviste a contarle a nadie porque sentías que solo decirlo en voz alta sería demasiado peligroso? ¿Por qué los sueños más grandes nos avergüenzan más que los mayores fracasos? La respuesta no es cómoda. Estos sueños revelan algo que has intentado ocultar toda tu vida. La verdad de que ya posees un inmenso poder en tu interior, un poder que tú mismo mantienes encadenado. Bassaglia lo veía claramente en los ojos de los locos que visitaba. Decía, aquí no solo hay sufrimiento, aquí hay un clamor de libertad. Estos hombres y mujeres, encerrados en celdas inmundas, a menudo tenían una aterradora claridad sobre sí mismos, porque ya no tenían la energía para mantener las máscaras. Eran, en resumen, simplemente lo que eran. ¿Y nosotros? ¿Por qué seguimos gastando tanta energía intentando contener esta fuerza? Quizás porque ser grande no es solo un don, también es una condena. Quienes se atreven a brillar llaman la atención. Quienes se atreven a volar cargan con expectativas. Quienes se atreven a ser más que los demás se sienten cómodos siendo el blanco de sus ataques. ¿Alguna vez has sentido el peso de ser observado? ¿Has notado cómo la gente mira de forma diferente a alguien que destaca demasiado? Te admiran, sí, pero también juzgan, también critican. También esperan que fracases, y eso no es todo. Ser grande implica responsabilidad, no solo con los demás, sino contigo mismo. Cuando reconoces tu potencial, ya no puedes fingir que no sabes, ya no puedes alegar ignorancia, ya no puedes esconderte tras excusas. ¿Alguna vez te has preguntado si estás dispuesto a cargar con ese peso?
Quizás por eso la mayoría de la gente prefiere ser pequeña. Preferimos que nos subestimen a que nos presionen. Preferimos la invisibilidad a la cruda luz del escenario. Preferimos perseguir sueños modestos porque son más fáciles de gestionar. Pero ¿qué pasa si el precio de esa elección es más alto de lo que imaginas? Basaglia decía que cada vez que reprimes tu propia fuerza, abres una herida que no sana. Sangra en silencio, transformándose en angustia, aburrimiento y autosabotaje. ¿Has notado cómo a veces sientes que creas los obstáculos en tu propio camino? Es como si en el último minuto derribaras el castillo que te llevó años construir, y luego te dices, ¿ves? No estaba listo. ¿Pero era que realmente no estaba listo? ¿O era que no quería asumir la responsabilidad de hacerlo funcionar? Esta es la trampa más sofisticada del perfeccionismo. Te convence de que aún no has llegado a ese punto. Crea un sinfín de razones para no actuar, pero en realidad es solo miedo disfrazado de entusiasmo. Sé que es difícil admitirlo, porque significa afrontar no solo los fracasos que temes, sino también los éxitos que evitas. ¿Qué pasaría si dejaras de correr? ¿Qué pasaría? Basaglia nos dio un ejemplo inolvidable. Un joven internado desde pequeño, a quien nadie podía tratar. No hablaba, no participaba en nada, simplemente se quedaba sentado, mirando al suelo. Hasta que un día, durante una asamblea donde los internos podían hablar libremente, se levantó y dijo, «Nunca hablé porque ustedes nunca quisieron escuchar. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Que tu voz no sale porque crees que nadie quiere oírla? ¿Y si te dijera que todo el mundo la espera? Quizás tengas miedo de hacer el ridículo, miedo de que te noten por las razones equivocadas, miedo de descubrir que no puedes con lo que llevas dentro. ¿Pero te has parado a pensar alguna vez que quizá tú también tengas miedo de que te noten por los motivos correctos? Basaglia creía que en cada silencio se esconde un grito de vida, de espacio, de expresión. La pregunta es, ¿seguirás reprimiendo este grito o finalmente dejarás que resuene? ¿Has notado alguna vez cómo algunas personas parecen tener una energía inagotable para sabotearse? Pasan años planeando, ensayando y posponiendo. Cuando por fin están cerca de lograr algo, encuentran una razón para rendirse. La computadora se estropea, el cuerpo se enferma, surge un problema familiar. Todo parece conspirar en su contra. Pero ¿qué pasaría si nada de esto fuera casualidad? ¿Y si solo fueras tú, saboteándote por miedo a perseguir tus sueños? Esta posibilidad es inquietante porque te obliga a asumir la responsabilidad no solo de lo que no hiciste, sino también de lo que podrías haber hecho. Y aquí es donde reside la verdad que más duele. La mayoría de la gente no teme equivocarse, teme acertar, teme descubrir que podría haber llegado más lejos, teme darse cuenta de que fue cómplice de su propio fracaso solo para evitar el peso del éxito. ¿Te has parado a preguntarte alguna vez por qué no terminas lo que empiezas tan a menudo? ¿Por qué te atascas en detalles sin sentido cuando ya podrías haberlo terminado? ¿Por qué conviertes cada pequeño obstáculo en una catástrofe? Quizás porque, al fracasar, refuerzas la narrativa cómoda de que nunca fuiste capaz. Y eso duele, pero es familiar. Pero al triunfar, pierdes esa excusa. ¿Y ahora qué? ¿Estás dispuesto a dejar esa excusa? Basaglia creía que nada, ni siquiera los muros más altos, es tan difícil de derribar como los muros internos que construimos para ocultar quiénes somos. ¿Alguna vez has considerado que el dolor sordo que sientes al final del día no se debe a un error, sino a que te negaste a intentarlo? ¿Te has dado cuenta de que tu frustración no se debe al fracaso, sino a la cobardía de no atreverte? ¿Qué pasaría si mañana fuera demasiado tarde? El miedo al propio poder se manifiesta en los detalles. En ese proyecto no te sometes. En esa invitación declinas. En esa oportunidad la dejas pasar. Todo esto parece prudente, pero es una vía de escape. Y escapar tiene un precio. Cuanto más corres, más pesado se vuelve. Más cansado te sientes. Más difícil se vuelve recordar quién eras antes de empezar a esconderte. Pero ¿qué pasa si ahora decides parar? ¿Qué pasaría si decidieras por un momento creer que no hay nada malo en esta fuerza que estás reprimiendo? ¿Que quizá no te destruirá, sino que te liberará? Esta decisión no es sencilla, no es cómoda,
no está garantizada. Pero ¿quién dijo que vivir tenía que ser cómodo? Esa es la pregunta que llevas contigo de ahora en adelante. Una pregunta que nadie puede responder por ti. ¿Qué harás cuando finalmente te des cuenta de que lo que temes no es el fracaso, sino la magnitud de lo que ya existe dentro de ti? ¿Qué pasaría si te dijera que estás más cerca de descubrirlo de lo que crees? La respuesta está más adelante. Solo necesitas tener el coraje de seguirme. Imagina por un momento que tu vida pudiera medirse no por las hazañas que alcanzaste, sino por el potencial que deliberadamente rechazaste. Imagina que alguien escribiera, uno por uno, todos los momentos en los que pudiste haber dicho que sí, pero en cambio dijiste que no. Todas las puertas que podrían haberse abierto, pero dejaste cerradas. Imagina que alguien te leyera esas notas en voz alta. ¿Cómo te sentirías? Franco Basaglia dijo que nada asusta más a un ser humano que enfrentarse a lo que podría haber sido. Y por eso tantos deciden no liberarse. Por eso tantos siguen viviendo en lo que él llamó prisiones doradas. Espacios lo suficientemente cómodos como para no doler demasiado, pero lo suficientemente estrechos como para impedir cualquier crecimiento real. Probablemente lo hayas sentido. Esa sensación de estar en una celda limpia y bien iluminada, con las paredes decoradas con tus diplomas, tus premios, tu reputación, tus pequeñas victorias. Todos te miran y preguntan, ¿cómo llegaste tan lejos? Pero en el fondo, lo sabes, no llegaste tan lejos. Es una comprensión incómoda, porque no hay nadie a quien culpar, no hay un jefe opresor, no hay un enemigo externo, solo tú. Fuiste tú quien diseñó cada detalle de estas paredes. Fuiste tú quien eligió el color del barniz. Fuiste tú quien aceptó cada cumplido como un clavo que hundió la máscara aún más en tu rostro. Y no es difícil entender por qué lo hacemos. Después de todo, ¿quién no querría vivir protegido del juicio, las expectativas y el fracaso? ¿Quién no querría vivir rodeado de aplausos, incluso si esos aplausos son para una versión falsa de sí mismo? El problema es que cada célula, por muy hermosa que parezca, sigue siendo una célula. Y una célula tiene un precio. Una investigación de Harvard Business Review muestra que los profesionales con altos niveles de perfeccionismo tienen un 51% más de probabilidades de desarrollar depresión. Otro estudio de la Asociación Americana de Psicología reveló que las tasas de ansiedad entre los adultos jóvenes han aumentado casi un 40% en los últimos 20 años, en gran medida debido a la presión de alcanzar estándares inalcanzables. Estas cifras no son solo frías, tienen rostros como el tuyo. ¿Te has dado cuenta de que, a menudo, quienes más destacan son también los que más se quejan en silencio? Cómo esas personas a las que todos envidian por su excelencia son casi siempre las mismas que no pueden dormir por las noches, que pierden los estribos por nada, que lloran solas en el coche cuando nadie las ve. Basaglia dijo que no hay nada más cruel que una institución que convence a un preso de que estar encerrado es la única forma de estar seguro. El perfeccionismo logra precisamente eso. Te dice que no puedes salir de tu celda porque el exterior es peligroso, desorganizado e impredecible, pero nunca te dice que el exterior también es donde transcurre la vida. Una paciente a la que trató en una ocasión pasó 20 años en el hospital por conducta desadaptada. Todos le decían que debía quedarse allí para evitar sufrir daños. Cuando finalmente le preguntaron por qué nunca intentó irse, respondió, «Porque aquí nadie me pide nada». ¿Has notado cómo esto también te aplica? Cuanto más te escondes tras tu propia máscara, menos espera el mundo de ti, menos esperas tú de ti mismo. Y esto por un tiempo parece cómodo, hasta que se vuelve insoportable. Y entonces empiezas a sentir esa inquietud, esa rabia sin rumbo, esa melancolía inexplicable. No importa cuántos proyectos completes, cuántas metas logres, cuántos te elogien, nada parece suficiente. ¿Por qué sucede esto? Porque dentro de ti hay una parte que lo sabe, una parte que aún recuerda quién eras antes de instalarte en esta prisión, una parte que susurra en los momentos más tranquilos del día, este no es tu lugar. Quizás te des cuenta de esto cuando ves a alguien hacer exactamente lo que soñabas, cuando un amigo se muda al extranjero y empieza desde cero,
Cuando un colega publica el libro que te prometiste escribir algún día. Cuando alguien mucho menos preparado que tú se lanza a lo desconocido y de alguna manera lo consigue. Y entonces te preguntas, ¿por qué no yo? Pero pronto la voz del carcelero interior responde, porque no estás listo, porque aún no eres lo suficientemente bueno, porque aún te falta algo. Esta es la mentira más grande que te has dicho, porque la verdad es que nadie está listo. Esta verdad es incómoda, pero es liberadora. Basaglia decía que los muros solo se derrumban cuando finalmente te das cuenta de que nunca fueron reales. Solo existen porque crees en ellos. Un ejemplo de esto ocurrió una de las primeras veces que abrió las puertas del manicomio de Trieste. Convocó a los internos a una reunión y les anunció, pueden irse cuando quieran. Durante días, nadie se movió. Algunos ni siquiera le creyeron, pero poco a poco, uno a uno, empezaron a cruzar el umbral. No porque estuvieran listos, sino porque comprendieron que ya no tenía sentido quedarse. ¿Alguna vez te has preguntado por qué insistes en quedarte? A veces la prisión no está afuera, está en cómo te ves a ti mismo, en el miedo a la crítica, en el miedo al fracaso, en el miedo a ser notado. Pero ¿qué pasaría si te dijera que ser notado no es tan peligroso como piensas? Un estudio de la Universidad de Toronto reveló que quienes más destacan no son quienes menos errores cometen, sino quienes tienen el coraje de actuar a pesar de ellos. Se les valora más no por ser impecables, sino por ser auténticos. Parece contradictorio, ¿no? Pero tiene sentido. Porque nada es más magnético que alguien que acepta su vulnerabilidad sin avergonzarse de ella. Nada es más inspirador que alguien que se atreve a equivocarse, aprender y seguir adelante. Y por eso tanta gente rehúye su propia grandeza, porque exige exposición, exige ser visto de verdad, no solo tolerado, exige aceptar no tener el control absoluto. ¿Estás listo para aceptar esto? Quizás tu celda se ha vuelto tan cómoda que ya no recuerdas cómo era afuera. Quizás te has convencido de que naciste para estar entre estas paredes, pero no naciste para esto. Naciste para vivir algo que nunca encajaría dentro de estas barras de oro. Lo notas, ¿verdad? Lo notas en esas noches en que todo parece demasiado tranquilo, en esas mañanas en que te despiertas y sientes que te falta algo, pero no sabes qué. ¿Qué pasaría si os dijera que lo que falta no está afuera sino adentro? Eres tú, la parte que encerraste para que nadie la viera, la parte que guardaste en silencio para no desagradar. ¿Alguna vez te has preguntado, qué pasaría si mañana decidieras abrir la puerta? Quizás el mundo no se acabaría, quizás la gente no te odiaría, quizás, solo quizás, descubrirías que la vida es mucho más grande que la célula que construiste. Pero nadie puede abrirte esa puerta. Está ahí, justo frente a ti, y lo sabes. Entonces, ¿por qué no lo has cruzado aún? Esta pregunta resonará en tu interior hasta que finalmente decidas responderla. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar a continuación. Cómo dar el primer paso para salir. Probablemente hayas notado que, en algún momento, el peso de la máscara se vuelve insoportable. Llega un momento en que la antes cómoda celda dorada se convierte en una carga. La persona que aparentas ya no puede ocultar la persona que realmente eres. Es como si los muros que te has construido comenzaran a cerrarse lentamente sobre ti, y entonces te das cuenta de que ya no puedes fingir que todo está bien. Este momento puede llegar en silencio, una mañana cualquiera, o con un estallido, en una crisis que parece surgir de la nada, pero siempre llega. Franco Basaglia decía que nadie puede vivir una vida entera sin, en algún momento, enfrentarse a su propia verdad. Esta verdad aparece en los sueños que vuelven a atormentarte por la noche, en los proyectos inacabados que siguen llamándote incluso después de años, en las conversaciones interrumpidas contigo mismo, en las que finges no oír la voz que insiste en preguntar, ¿es esto lo que quieres? ¿Es esto todo lo que serás? Esta pregunta duele porque no se puede responder con excusas. Requiere valentía, valentía para salir del estado hipnótico de quien se ha acostumbrado a vivir por inercia. Valentía para afrontar las consecuencias de finalmente permitirse existir plenamente. Y eso también implica afrontar el miedo a la decepción, el miedo a no estar a la altura de las expectativas,
el miedo a volverse irreconocible para quienes creían conocerte. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tanta gente se queda a mitad de camino? ¿Por qué tanta gente se rinde justo después de dar el primer paso? Es porque no nos enseñaron a manejar la libertad. Crecimos creyendo que la libertad es ligera, pero no lo es. Es una carga pesada porque te exige asumir la responsabilidad de tu propia vida. Dejar atrás la máscara y la celda es como renunciar a un privilegio perverso, el privilegio de ser invisible. Sin embargo, el primer paso no tiene por qué ser grandioso. Puede ser pequeño, casi imperceptible para los demás, pero inmenso para ti. Bassaglia lo vio en cada paciente que decidió salir del patio por primera vez, en cada uno que se atrevió a decir no al trato abusivo, en cada uno que se levantó para decir su nombre en una asamblea. Fue en estos pequeños gestos que nació la libertad, porque la libertad no es algo que te dan, es algo que se toma. Pero ¿cómo abrazar algo que has pasado toda tu vida evitando? Esa es la pregunta que te paraliza. La respuesta reside en lo que Bassaglia llamó la travesía, el movimiento gradual de aceptar la propia imperfección y seguir actuando. No se trata de destruir el perfeccionismo, sino de transformarlo. Permitir que la energía que antes usabas para ocultarte se redirija a la creación, a la existencia. ¿Te has dado cuenta de la frecuencia con la que te condenas por ser humano? ¿Cómo te castigas por cometer errores, por dudar, por tener miedo? Pero, ¿quién dijo que equivocarse anula tu esencia? ¿Quién dijo que fallar significa que no lo mereces? Esto también forma parte de la ilusión que te mantiene en tu celda, la creencia de que solo puedes irte cuando estés listo, cuando seas impecable. Pero la verdad es que nadie está listo. Nunca estamos listos, y eso no importa. Lo importante es el movimiento. Bassaglia dijo que cada gesto cuenta. Contó la historia de una mujer que, tras años de hospitalización, finalmente decidió pintar un cuadro. No porque fuera una gran pintora, sino porque, en ese momento, fue lo que la hizo sentir viva. No tardó mucho en que otros siguieran su ejemplo. Ese sencillo cuadro, pintado con manos temblorosas, se convirtió en el inicio de una transformación para todos los que la rodeaban. El movimiento de una persona puede allanar el camino para muchos. ¿Y por qué no puedes ser ese movimiento? ¿Por qué no puedes ser el primero en atreverte a ser imperfecto? ¿Qué esperas para permitirte escapar de esta prisión? Quizás has estado esperando una señal. Aquí la tienes. La vida está sucediendo ahora. No esperará a que te sientas listo. No esperará a que te sientas digno. Cada día que pasas intentando alcanzar un ideal inalcanzable es un día perdido, un día menos para ser quien eres. Y lo curioso es que la mayoría de las personas que admiras tampoco estaban preparadas. Pregúntale a cualquier artista, a cualquier líder, a cualquiera que haya logrado algo significativo. Todos empezaron inseguros, fracasaron innumerables veces y tenían miedo de ser descubiertos. Y aún así siguieron adelante. Lo que los hizo grandes no fue la perfección, sino la disposición a actuar a pesar de la imperfección. Hay una historia poco conocida sobre Leonardo da Vinci. Durante años rechazó encargos, dejó obras inacabadas y evitó la exposición. Decía que nada de lo que hacía era lo suficientemente bueno, y solo cuando finalmente aceptó que ninguna obra sería perfecta, pudo completar la Mona Lisa. La pintura más famosa del mundo es, de hecho, una obra llena de pequeños defectos, de detalles inacabados que solo realzan su belleza. Lo mismo aplica para ti. Tu vida no tiene que ser perfecta para tener sentido. No necesitas estar seguro de nada para empezar a vivir de verdad. Y si aún sientes miedo, no te preocupes. No es necesario eliminar el miedo para avanzar. Puede acompañarte sin frenarte. Lo importante es no dejar que te marque el camino. A Bassaglia le gustaba decir que el miedo es solo la prueba de que estás vivo, y que estar vivo implica arriesgarse. No hay vida sin vulnerabilidad, no hay grandeza sin exposición, no hay libertad sin incomodidad. ¿Has considerado alguna vez que quizás tu mayor miedo no sea el fracaso, sino no saber qué hacer con la libertad cuando finalmente llegue? Quizás temes no poder sostener a la persona que estás destinado a ser, pero esa persona ya está dentro de ti, esperando ser abrazada, y para eso sirven precisamente los primeros pasos.
para fortalecer las piernas que soportarán el peso de tu propia grandeza, para recordarte que ya tienes todo lo necesario para empezar. Quizás ahora te preguntes, ¿cómo empiezo? ¿Cómo salgo de esta prisión? La respuesta no está en fórmulas mágicas ni en garantías externas. Está en el primer gesto. Escribe ese mensaje, agenda esa reunión, concreta esa idea. Di lo que realmente piensas. Elige algo pequeño, pero hazlo. Y cuando lo hagas, no esperes que todo cambie de inmediato. Las barras no caen de golpe, pero cada movimiento las debilita. Cada paso las hace más frágiles. Y un día, cuando menos lo esperes, simplemente dejarán de existir. Hasta entonces, no lo olvides. No existe la libertad perfecta. No existe la valentía perfecta. No existe un tú perfecto. Solo existe el cruce. Y comienza cuando decides dar el primer paso. Y quizá ya estés preparado para ello, aunque todavía no lo sepas. Hemos llegado aquí, al final de este viaje y a la vez al comienzo de otro, el tuyo. No importa cuántas palabras haya usado para guiarte en estas reflexiones, ni cuántas historias haya contado para mostrarte que la celda dorada ya no tiene por qué ser tu hogar, porque nada de lo que he dicho tendrá valor real si permaneces solo aquí, en este video, como un eco lejano que pronto se pierde en el ruido de la vida cotidiana. Lo que necesitas ahora es algo más que una simple comprensión intelectual. Necesitas sentir, y sobre todo, actuar, porque la mayor trampa para quienes finalmente ven la puerta abierta es quedarse inmóvil, simplemente contemplando la salida. Es quedarse sentado, admirando la valentía de los demás, encontrando hermosos sus movimientos, pero creyendo que aún no es tu momento. Franco Basaglia dijo que no hay tratamiento más efectivo que la experiencia misma de la libertad. No basta con pensar en ella, hay que vivirla, incluso temblando, incluso dudando, incluso cometiendo errores. Por eso quiero ofrecerte un plan ahora, algo que no es teórico sino práctico, algo que puedes empezar hoy mismo, mientras este video aún te late. El primer paso es simple, reconoce el espacio en el que te encuentras. Para ello, toma un cuaderno o abre un documento y escribe, honestamente, ¿qué son las barras en mi celular? Escribe sin censurarte. ¿Qué excusas repites? ¿Qué miedos te impiden avanzar? ¿Qué máscaras usas a diario? Nombra cada uno de estos elementos. Nombrarlos es el primer paso para desarmarte. Luego, elige un pequeño gesto para romper esa máscara. No importa si a los demás les parece insignificante. Podría ser finalmente enviar ese mensaje, presentar esa idea en una reunión, inscribirte en ese curso que llevas tiempo posponiendo, publicar esa foto, tomar esa decisión difícil. Lo importante no es el tamaño del paso, es que sea real. Un gesto que rompe la inercia y te demuestra que puedes avanzar. El tercer paso es aceptar la incomodidad. Al dar este paso, el miedo se intensificará. Oirás a tu mente gritar que aún no estás listo, que no eres lo suficientemente bueno, que serás juzgado. Esto es lo esperado. Es la prueba de que vas por buen camino. Recuerda, la célula no te liberará sin luchar. Y luchar no significa que estés equivocado. Significa que estás vivo. Y luego repite, porque nada cambia de golpe. Las barreras son gruesas y a veces invisibles. Lo que necesitas es un movimiento constante. Diario, imperfecto pero constante. Cada vez que eliges la acción en lugar de la parálisis, cada vez que te presentas tal como eres, sin esperar la perfección, las barreras se vuelven más frágiles y poco a poco desaparecen. Y por último, celebra. No importa lo pequeño que sea el gesto. No importa si nadie lo notó. Tú lo notaste, y eso es todo lo que importa. Reconoce tu propia valentía. Date las gracias por atreverte a ser quien eres, aunque solo sea por un instante. Este plan no te librará del miedo, pero te enseñará a vivir con él. No eliminará los juicios de los demás, pero los hará irrelevantes. No te librará del fracaso, pero te mostrará que el fracaso no es el final, es solo parte del camino. Y si te detienes un segundo ahora mismo, puedes sentirlo. Algo en ti ya ha cambiado. La verdad es que el cambio comienza en el momento en que decides dejar de ignorar tu propia voz. Ya no hay forma de olvidar todo lo que has descubierto sobre ti hasta ahora. Así que la pregunta sigue siendo, ¿qué harás con todo esto?
Tienes dos opciones claras ante ti. Puedes seguir sentado, intentando convencerte de que mañana será el día indicado. O puedes levantarte hoy y dar el primer paso, por imperfecto, tímido o lleno de dudas que sea. La decisión es tuya. Y recuerda que no estás solo. Todos llevamos nuestras células invisibles. Todos hemos temido liberarnos. Todos hemos dudado de poder hacerlo. Pero todos tenemos una opción. Y tú ya has empezado al llegar hasta aquí. Ahora es tu turno. Si este mensaje te conmovió de alguna manera, te invito. Suscríbete al canal para continuar este viaje con nosotros. Dale me gusta a este video para que llegue a quienes también estén esperando ese empujón. Y, lo más importante, comparte en los comentarios, incluso de forma anónima, qué prisión estás listo para dejar atrás. Comparte tus dudas, tu experiencia, tu miedo o tu pequeña victoria, porque cada historia que se cuenta aquí podría ser la clave para alguien más. Gracias por permitirme acompañarte hasta aquí. Ahora te toca caminar por ti mismo. La puerta está abierta, solo te queda cruzarla.